Buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo les va? ¿Me escucha? Sí, profe. Hello. Buenos días, profe. Buenos días, se le escucha. Buenos días con todos. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Le comparto mi escritorio. Como novedad, que me había olvidado de colocar la tarea que les envié en la última clase acerca de Fibonacci. ¿Cierto? Entonces ya está publicada para que usted pueda realizar la tarea. Está hasta el domingo a las 23 horas para que pueda ingresar la tarea acerca del recursivo y del iterativo de la serie de Fibonacci, y luego pues poder analizar cuál es más eficiente en función de la memoria, más rápido, y cuál tiene el mayor legibilidad su código. Y cuando les digo demuestre por qué, pues es porque usted va a mostrar en memoria cuál usó más, en cuál es más rápido, cuál se demoró menos tiempo, y el código pues que se vea bien. Ese ya es como que un poquito más criterio de cada quien. Listo. Vamos a entrar a otro tema que también necesitamos dentro de lo que es la programación. Para algún concepto, vamos a aprender un concepto que es el concepto de los genéricos, y luego le vamos a usar dentro de las estructuras de datos que vayamos creando. ¿Qué es esto de genéricos? Las clases genéricas. Bueno, seguramente, si es que es un poquito curioso, usted se ha dado cuenta que hay algunas estructuras que tiene Java por defecto, el API de Java, sobre todo a partir de la versión 8, que usa un tipo de dato que le pone una T, ¿no es cierto? Es bastante curioso. Y lo que nosotros vamos a hacer es aprender a usar ese tipo de dato que es genérico. Significa que no está hecha la estructura para funcionar solo con un tipo de dato. Por ejemplo, la estructura que ustedes usaron, que ustedes hicieron en base a un arreglo, ¿no es cierto? Y que iban a guardar dentro los productos, ¿sí? Ya tiene un tipo de dato fijo. ¿Usted qué está almacenando dentro de esa estructura? Productos, ¿no es cierto? Cuando hicimos el ejemplo, creo que habíamos puesto personas. ¿Ya? Lo que vamos a aprender a hacer es a usar este concepto de genéricos, en donde yo puedo parametrizar qué tipos de datos va a utilizar mi estructura. Es decir, es como crear una gran bolsa, y dentro de esa bolsa yo puedo meter, como si fuésemos del supermercado, puedo meter frutas, puedo meter verduras, puedo meter cereales, puedo meter carnes, puedo meter bebidas, ¿cierto? Entonces crear genéricos es eso, poder crear una estructura que podamos utilizar un tipo de dato que no esté predeterminado de alguna manera desde el momento en que diseñamos nuestra estructura. Listo, entonces, por favor, alguien que me ayude leyendo. Denis Trujillo, ayúdame leyendo. Buenos días, ingeniero. ¿Qué son los genéricos? Genérico significa tipo de parametrizados. Los tipos parametrizados son importantes porque le permiten crear clases, interfaces y métodos en los que el tipo de dato sobre los que se operan se especifican como parámetro. Una ventaja principal del código genérico es que trabajará automáticamente con el tipo de datos pasados a su parámetro tipo. Muchos algoritmos son lógicamente los mismos, independientemente del tipo de dato a los que se apliquen. Por ejemplo, en Quicksort, algoritmos de ordenación, es el mismo si está ordenado los elementos de tipo integer, string, object o hilo. Con los genéricos se puede definir un algoritmo una vez independientemente de cualquier tipo específico de dato, y luego aplicar ese algoritmo a una amplia variedad de tipos de datos sin ningún esfuerzo adicional. Muy bien, muchas gracias. Permítame, vamos a poner las actuaciones. Listo. Muy bien, entonces, como vemos, los genéricos
nos van a ayudar a crear esas estructuras. De hecho, el tipo de dato va a ser enviado como un parámetro, nos dice. Y nos da como ejemplo que, por ejemplo, hay un algoritmo que se denomina Quicksort que sirve para ordenar elementos. De hecho, nosotros vimos cuando creamos nuestra primera estructura de datos basada en arreglos, un algoritmo que era la burbuja que nos ayudaba a ordenar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, imagínense, utilizar algún algoritmo para ordenar, para buscar o para hacer cualquier actividad que usted necesite hacer, pero no haciéndole específico para ordenar personas, ordenar productos, ¿no es cierto? Sino que le hace genérico. Ordena cualquier cosa. Total, el algoritmo siempre va a ser el mismo. Lo único que cambia es el tipo de dato que le estoy ingresando como parámetro. Eso es otra de las ventajas de poder crear genéricos. ¿Qué son los genéricos? Nos dice, por favor, alguien que me ayude leyendo. Pedro Chapman. Jordi, ayuda. Sí, profe. ¿Qué son genéricos? Java permite crear clases, interfaces y métodos generalizados, operando a través de referencias de tipo de object. Debido a que object es la superclase de todas las demás clases, una referencia de object puede referirse a cualquier tipo de objeto. El problema era que no podían hacerlo con seguridad del tipo porque necesitaban conversiones para convertir explícitamente de object al tipo real de datos sobre los que operaban. Por lo tanto, fue posible crear accidentalmente desajustes del tipo. Los genéricos agregan el tipo de seguridad que faltaba porque hacen que estas conversiones sean automáticamente explícitas. En resumen, los genéricos amplían su capacidad de reutilizar el código y le permiten hacerlo de forma segura y confiable. Muy bien, gracias. Lo que nos está diciendo es que nosotros podríamos, por ejemplo, pasar como parámetro, ¿cierto? A nuestra estructura, a nuestra clase, el tipo de dato y le mandamos de tipo object. Y usted dice, y luego le transformamos, hacemos un cast, y el object le estamos transformando a cualquier clase que nosotros hayamos creado, personas, vehículos, bicicletas, autos, ¿no es cierto? Porque todas están derivadas de la object, pero por ahí surgen un poquito de problemas, ¿no es cierto? Por desajustes de tipo. Cada vez que usted hace una transformación de una clase más grande a una clase más pequeñita, va perdiendo algunos de los atributos. Solamente con las clases bases nomás. Digamos que vehículo tenía ciertos atributos y car ya tiene 2 atributos adicionales. Cuando usted hace un cast de car hacia vehículo, le funciona, se transforma, pero está perdiendo los 2 atributos adicionales del car, ¿sí? Entonces, esos son esos desajustes de tipo que podía hacer que pierda un poquito de información. Entonces, los genéricos lo que van a ayudarnos es a que no perdamos esa información y podamos hacer que nuestras estructuras reciban como parámetro el tipo de dato, es decir, el tipo de objeto, el objeto o qué clase de objeto va a recibir su estructura como parámetro. Entonces, estas conversiones, aparte, van a ser automáticas e implícitas. No tiene que estar poniendo los cast por ahí para ir transformando, sino que el genérico le permite que sean automáticas. Entonces, la idea del genérico es reutilizar el código, como decíamos, y hacerlo seguro y confiable. ¿Cómo declaramos una clase genérico? Pues es bastante sencillo. Cuando usted declara su clase, digamos que se llamaba genérico, gen, ¿sí? Usted coloca un mayor y un menor y una letra en mayúsculas. Esta letra va a significar el tipo de dato. Es como inventarnos un nuevo tipo de dato, ¿sí? Significa que esta clase va a recibir un tipo de dato genérico que le va a denominar T. Por convención, Java en sus APIs utiliza la T, ¿sí? Usted podría usar cualquier letra, inclusive no solo una letra, sino una palabra. No habría ningún problema. Únicamente por convención, para hacerlo muy profesional y muy parecido al código de que los expertos de Java que generaron todas las APIs, lo vamos a hacer siguiendo la misma forma de programar que ellos tienen. Entonces vamos a colocar una T. Y luego, por ejemplo, usted cuando declara un atributo de su clase, en lugar de colocar el tipo de dato integer, long, doble, o poner aquí persona, coloca una T y le pone el nombre del atributo, ¿sí? Y luego, por ejemplo, en cada uno de sus métodos,
los parámetros también ya no tienen el tipo int, string, persona, sino que coloca la T como un tipo de dato y el nombre del parámetro. Y ya puede usted trabajar igualito, si digamos que este fuese el constructor de la clase G, trabaja igualito con esos parámetros y con esos atributos, ¿cierto? Si quiere hacer los gets, también funcionaría igualito. ¿Qué va a retornar? Un tipo de dato T y el get objeto, ¿no es cierto? Retornamos ese objeto que tenemos, ese atributo. Por ejemplo, supongamos que creamos un método que se llame mostrar tipo. Entonces, queremos ver cuál es el tipo de esta clase objeto. Entonces, le diremos object.getClass.getName para que nos dé cuál es el nombre. Eso es algo heredado de la clase objeto. Vamos a hacerlo. Por si acaso alguien que quiera compartir su pantalla y quiera hacerlo. Sí, profe, aquí podría ayudar. Kevin Andrade. Dale. Para no hacerlo yo y que lo vaya haciendo ustedes. Listo, ya le comparto. A ver, permítame, creo que no le había puesto. ¿A quién fue el último que leyó? Chamba Jordi. Jordi, ajá. Jordi. Bueno, y Kevin Andrade, me vas a ayudar ahorita. Verás, yo también lo voy a seguir haciendo. Porque seguro que luego vamos a utilizar y quiero tener ese código. ¿Listo, Kevin? ¿Nos compartes? O tu ayudar a ir meditando. Como sí le puedo compartir, lo que ahorita no me deja porque creo que está compartiendo usted. O ya, creo que ya me dejó. Ajá. Ah, ok, chévere. Ya entonces, creamos una clasecita nueva, bueno, un proyecto, una clase. Y vamos a ir modificando esa clase para que sea una clase de genéricos. Aquí estaría. Esta misma clase la puedo ir modificando. Muy bien. Listo. A ver. Perfecto. Ya tenemos ahí la clase elemento. Coloquemos el tipo de dato genérico, mayor, menor, y le colocamos una T, por ejemplo. Muy bien. Digamos que nosotros vamos a hacer una clase. Esta clase lo que va a hacer es, hagamos el ordenamiento, ¿sí? Vamos a hacerle que va a ordenar por diferentes métodos los elementos que vayamos a guardar dentro, ¿ya? Ya, a ver el constructor. Ajá, correcto. Entonces, por ejemplo, declaremos ahí de tipo privado un atributo. Sería de tipo T en este caso. Exacto, ahí le colocas cuál es el tipo T y póngale el nombre al atributo. ¿Algún nombre específico le pondría? Em, Eh, ¿Qué le llamamos? Elemento en minúsculas. Atributo, a ver qué le ponemos. Producto, ¿qué le ponemos? Algo que muestre qué es lo que vas a ordenar. En el ejemplo ponía objetos, ¿no? Objetos. Sí, ajá, podría ser como un objeto, pero esa palabra como que ya está un poco usada, objeto. Podríamos llamar un registro. ¿Alguien decía alguna otra idea?
¿Perdón? Una lista. Una lista no, lo que vamos a tener dentro, lo que guardamos dentro de una estructura, para llamarlo así como de forma individual, como un objeto, en realidad deberíamos llamarle a nuestra clase ordenamientos, por ejemplo. Y dentro de lo que vamos a ordenar, ¿qué estamos ordenando? Vamos a ordenar elementos, ¿sí? Y luego vamos a ir creando los algoritmos para ordenar, ¿sí? Pero ¿qué vamos a ordenar? Digamos, luego creamos una clase manzanas y utilizamos esta clase que ordena algo, digamos, ordenamos las manzanas. Creamos una clase persona y le enviamos como parámetro a este algoritmo de ordenamiento y nos va a ordenar personas. Esa es la idea, ¿sí? Crear una clase que ordene cualquier cosa que usted ponga dentro. ¿Listo? Entonces, bueno. Luego usted, si quiere, le cambia de nombre a un nombre que sea más... nuestra clase en realidad no se tenía que llamar elemento, tenía que tener, qué sé yo, métodos de ordenamiento. ¿Ya? Y ¿qué vamos a ordenar? Un elemento. ¿Qué tenemos dentro? ¿Ok? Listo. Muy bien, métodos de ordenamiento. Correcto. Y entonces el elemento, el registro es lo que vamos a ir ordenando, ¿no es cierto? Ahora, dentro de los métodos de ordenamiento, el constructor, ¿cierto? Nosotros vamos a recibir un tipo de dato también de tipo T, ¿ya? Y le llamamos, sí, podemos llamar registro, luego colocamos en nuestro registro. Ya, ahí tendríamos un solo objeto dentro. Luego vamos a cambiarle por un arreglo, ¿ya? Hágale el get y el set del registro. ¿Ya? Ahí está utilizando el tipo T, ¿no es cierto? Y creemos este método que yo tenía en la diapositiva que le dice mostrar tipo, que utiliza el nombre del atributo .getClass.getName. Sería registro punto .getName. Eso es propio de la clase Object y con eso nos va a devolver el tipo. ¿Ya? Ahora usemos esta clase. Declárate un main para utilizar esta clasecita. No hay. Crearemos otra clasecita y ahí hagamos el main. Otro archivo. Muy bien. Y entonces ahí declaremos un objeto de tipo métodos de ordenamiento. Ya, ahí, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos declarar? Tenemos que mandarle el tipo de dato genérico. Vamos a inicio y ahí, cuando le pones métodos de ordenamiento, el nombre de la clase, ponle mayor, menor, desde el inicio, en el primer método de ordenamiento, ahí, mayor, menor, y dentro le tienes que mandar qué es lo que vas a ingresar, pero aquí ya le tienes que decir qué vas a enviar.
Supongamos que vamos a mandar un integer. Usemos la clase que ya existe, la clase wrapper de los integer. Coloqué integer en mayúscula. Correcto. Y entonces el new métodos de ordenamiento, también colóquele antes de los paréntesis mayor, menor, integer. ¿Ya? Y tienes que mandarle al constructor un parámetro. Me parece que estabas recibiendo el t, ¿no es cierto? Entonces manda un número por ahí. Correcto. ¿Ya? Y entonces llame ob.get mostrar tipo. Ahí tenías. Bien, ejecútale. Ya, entonces nos imprime el tipo de dato t es un integer. Listo, regresemos al main. ¿Ya? Declaremos otro objeto de este mismo tipo, pero ya no le enviemos un integer, mandemos un string. En lugar del integer, coloque string. Y mándele como parámetro una cadenita. Muy bien. Y entonces ponga ob2.mostrar tipo. Muy bien. Y ahora nuestra clase está recibiendo integers, está recibiendo strings, ¿sí? Y esa es la idea. ¿Qué vamos a almacenar dentro? Recordemos que nuestra clase métodos de ordenamiento lo que tiene ahorita es un solo atributo que se llama registro, ¿no es cierto? Y ese atributo en este caso tenemos un integer o tenemos un string. Regresemos al inicio, ¿ya? Entonces estamos usando la misma clase y mire que el tipo de dato, que eso es lo interesante hasta aquí, usted le envía como un parámetro. ¿Cuál es una de las restricciones de estos genéricos que usted puede enviar por aquí? El tipo de parámetro, que ese tipo de parámetro sea siempre una referencia. Por tanto, usted no puede, cuando está declarando el métodos de ordenamiento, enviar el int, por ejemplo. Cámbiale, en lugar de ponerle integer, colócale el int, el tipo de dato primitivo. ¿Ya? Nos va a dar un error. Fíjate qué error nos sale. ¿No es cierto? Se requiere una referencia. Esa es una de las restricciones. No puede mandar primitivos, pero bueno, ¿para qué quiere mandar primitivos? Utilice la clase wrapper de los primitivos, que sería la integer, ¿no es cierto? Y puede utilizar. Ya, cambien. Bueno, hazle control Z, regresa a integer, integer. Muy bien. Creémonos, o creo que sí tenemos en algún lado creada la clase persona. Y declaremos justo este método de ordenamiento donde le enviamos como parámetro una persona. Ya. Creo otro de Dígame. estos. Otro de estos aquí igual. Ajá. Y le envío una persona. Es lo que sí creo que lo tengo en Eclipse, la persona. A ver. Le voy a mirar aquí. Sí, creo que creamos la clase persona para el arreglo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta de cómo estamos enviando como un parámetro el tipo de dato que vamos a manejar dentro de los atributos de nuestra clase? Solo sería con los wrappers, ¿verdad? Únicamente. Con cualquier clase que sea una referencia. Por eso ahorita ya vamos a crearla con la clase persona, que es una clase nuestra, que también es una referencia, ¿cierto? Entonces, ahí ya le vamos a colocar. Esta clase sería. Ajá. Aquí está. Esa persona. Y tengo que crear un objeto de persona. Sí, puedes crear un objeto persona. O lo puedo crear, tiene aquí directo con Ahí un new. puedes crear directo ya. Ahí no tienes que crearla todavía, solo poner persona, el nombre de la clase, en la primera partecita.
Lisa, disculpe, ¿en dónde es que estaba la clase persona? Cuando creamos el método de la estructura de datos basada en un arreglo, la estructura lineal, ahí guardamos dentro de la estructura personas. Entonces ahí creamos la clase persona. Ahí en el constructor, ahí sí necesitas mandar una persona. Ahí podrías como parámetro mandar new persona. Y tienes que mandarle el nombre. No me lee, a ver. No está en el mismo. Ya, si no te quieres complicar, declaremos la persona antes de crear el método de ordenamiento y luego le llamamos con el nombre de esa persona. Le creo aquí. Ajá. Y recibía un nombre, una edad y un género. Importe la persona. No le tienes dentro del mismo paquete. Le voy a creer. Aquí. Ujú. Ver. Muy bien, ahí ya puedes crear una persona. Y en el método de ordenamiento, ahí le envías P, pero llámale objeto 3. OB3. ¿Ya? Listo. Y dale OB3 mostrar tipo. ¿Sí? Bien. Sí. Ok, entonces en el tipo de datos nos dice ahora que han ingresado una persona. Entonces así, nuestra clase métodos de ordenamiento va a recibir como atributo cualquier tipo de dato que sea una referencia. Y ya vamos a tener ahora. Muy bien, la idea es implementar un método de ordenamiento que reciba como parámetro el tipo de dato, ¿no es cierto? Aquí mandamos un integer, un string, una persona. Ahora, en métodos de ordenamiento, digamos que nosotros queremos mandar un arreglo de números para ordenarse, un arreglo de string que se ordene, un arreglo de personas que se ordene, luego crearemos una clase, que sé yo, auto y un arreglo de autos para ordenar los autos, ¿no es cierto? Entonces, nuestro método de ordenamiento va a aplicar el mismo algoritmo para ordenar, pero a diferentes tipos de datos y ahí estamos utilizando los genéricos, ¿no es cierto? Entonces modifiquemos nuestra clase métodos de ordenamiento para que en lugar de recibir solo un tipo de, que tranquilamente, por ejemplo, nosotros vamos de nuevo al inicio, intentemos mandar un arreglo de integers. ¿Ya? En lugar de un integer o declara otro métodos de ordenamiento. Bueno, si quiere mejor, si se le complica mandar como el parámetro P, así declaremos el arreglo afuera y con eso luego le mandamos como parámetros. Declare un arreglo de integers. Pero recuerde, tiene que ser una referencia. Lisa, disculpe, ¿cómo se importaba persona?
tienes que, para importarle, tiene que estar dentro de tu proyecto. No importa si dentro del mismo paquete o otro, pero dentro de tu proyecto. Sí, Sin está esta- en el proyecto. ya, y luego ya le declaras y solo le das el importar y solito te va a poner el No me- import. Es que no me sale la opción de importar. A ver, muéstrame. Mientras él declara el arreglo, puedes mostrarme. Voy. A ver, ahí tienes tu proyecto que se llama T.C. Y dentro de gen está tu main y dónde está tu clase persona. Aquí en lista. Ya dentro de lista está la clase persona. Ya entonces deberías llamarle como, es que se llama default tu paquete. Refactor. Profe, ¿y si crea una nueva clase en persona y le copia la clase? Sí, esa es la más fácil. What? Crear una nueva clase y mover toda la clase persona a esa clase. Pero no le vayas a meter dentro del default. Ya, pero no le hará daño a lo que tengo aquí hecho. No, en realidad debería importarse igual la clase persona desde esa nueva clase. Pero una nueva clase crece. Un nuevo archivo llamado persona.java. Ah, Inge, y nada tiene que ver que tenga metido una clase dentro de otra clase. No, en realidad a través del nombre del paquete usted puede hacer el nombre del paquete punto, la primera clase punto, la segunda clase. Ya. Persona, súbase para arriba. Tiene que importar exacto la persona y ya está. A ver, súbase. Creo que ese también necesita importar la clase persona. Cambia la esa- visibilidad de persona a público. Ujú. Ya, ahí sí ya tenemos el constructor que sea público y la clase persona pública. ya. Gracias. ¿Ya? Kevin, vuelve Sí, ya se lo tengo creado aquí. ya, vamos a ponerle un puntito a Héctor. Listo. Entonces enviamos este arreglo de integers en el obj4 y mandamos nuestro arreglo. Y ya hemos enviado un arreglo, ya ni siquiera estamos enviando solo un integer, sino un arreglo de enteros dentro de como un parámetro. ¿Sí? Ya tenemos un arreglo. Ahora vamos a asumir que lo que nos van a enviar como parámetro dentro de métodos de ordenamiento es un arreglo. Ahora vámonos al métodos de ordenamiento, ¿cierto? Y creémonos un método justamente para hacer el ordenamiento de burbuja. Por ejemplo, vamos a ir poniendo todos los métodos de ordenamiento que vamos a ir creando. Empecemos con el de la burbuja. ¿Le puedo copiar de la clase persona? ¿Sí? A ver, lo encuentro. Ahí.
estoy encontrando. ¿Dónde lo tengo? A ver. Me perdí ese método. Ujú. Ahí está el SOR. Aquí. Ujú. Ya, Sort. pero no le llame SOR, llámele sort burbuja, porque vamos a hacer algunos métodos de ordenamiento. ¿Ya? Este es el que va a ordenar como por método de la burbuja. Ya no tenemos producto temp. Nosotros tenemos que asumir que lo que vamos a ordenar dentro de este método es justo lo que nosotros tenemos en la variable registro. ¿Sí? Sería de tipo T. Ajá, de tipo T. Ya. Y entonces nos vamos a modificar, nos dice el for, va desde 1 hasta el size, pero size ¿de quién? En este caso podríamos decir registro punto si es un arreglo debería tener el len. No tenemos. A ver. Porque tenemos como un tipo genérico. ¿Cómo obtenemos la longitud? Creémonos un método para obtener la longitud del tipo de dato genérico que nos llega. El size justo. A ver, lo tenía por acá. Dis.registro. Ya, pero como es un genérico, no sabe cuál es la longitud. ¿Cómo sabemos cuántos elementos tiene nuestro tipo de dato genérico? Hagámosle que lo que tengamos, vamos a ayudarle un poquito más a nuestro genérico, suba hacia arriba ¿Ya? ¿ya? Ahí mandémosle, nuestra variable registro va a ser un arreglo de T. Sí, vamos O a sea, así. Podría poner. exacto. Ajá. Sí, entonces así registro es un arreglo. Ahí tenemos un arreglo. Listo. El get y el set también se modifican. Y no, es arriba. En el public T, ahí. Aquí. Exacto. ¿Ya? Y entonces ahí, correcto, ahí el registro.len nos puede dar. Ahí sí ya nos da la longitud porque ya sabe que lo que le vamos a mandar es un arreglo de un tipo de dato genérico. Muy bien, y entonces dis.registro diferente de null, ya tenemos nuestro size que ya nos va a mostrar cuál es el tamaño de nuestro. Y ahí sí vámonos y ahí teníamos hasta size en lugar de registro. Muy bien, y aquí dice sí, dis.registro. Compare con registro. Muy bien. Tú. Ya, lo que ocurre es que nos estamos diciendo el compare to. Aquí también le tengo que especificar.
No, ¿O no es el necesario? compare tú debería ser un método que te venga desde que esté implementado, por ejemplo, en la clase persona. La clase integer tiene el compare tú, la clase... Sí, no es propio del método de ordenamiento el compare tú. El compare tú es un método propio del objeto que se va a almacenar dentro de nuestro arreglo de genéricos. Entonces, ahí no va el compare tú. Entonces iría... Quítale nada más el compare tú. Ya, no le quieres borrar de ahí. Quieres dejarlo un ratito más ahí. Ya que está bien. Vamos al método de ordenamiento a ver qué era lo que te estaba diciendo. Ya. Bien. Registro de I. Registro de J. Le ponemos registro de I. ¿Por qué no está un error ahí? ¿Por qué nos está diciendo los errores? Puedes quitarle el método compare tú que le pusiste. Me parece que por ahí algo está. Aquí está. Lo que tengo aquí es un paréntesis de más. ¿Ya? Bájale. Eso, ahí. Ya. Entonces nos dice que el registro, nuestro objeto no tiene este método compare tú. ¿No es cierto? Muéstrame el error. El nombre. Creo que no. El error. Sí. Ya. Lo que quería era con el compare tú, porque de hecho, cuando le mandamos un arreglo de integers, sí tiene el método compare tú. Simplemente le dejo así, el otro lo borro. Ajá, sí, y ahí quiero ver, ajá, eso te digo, no necesitamos compare tú dentro de la clase. Métodos de ordenamiento no necesitamos. Quien debe tener el compare tú es cada elemento que vamos a guardar dentro de nuestra clase. Ah, ¿Ya? listo. Entonces, ¿qué me dice en el compare tú? ¿Cualquier error me dice ahí? Dice que no está declarado, ¿cierto? Listo. Me dice que para hacer esta comparación, el tipo de dato que yo solo le dije que es un arreglo de algún genérico, todavía no entiende que tiene este método compare tú. Muy bien. Subámonos hacia arriba un ratito. Ya. Aquí nosotros ya le dijimos, colócale solo con el mayor. Abajo en el método de ordenamiento, en lugar del compare tú, dile registro de I es mayor, como si fuesen números. Esto, Registro de J es mayor. Registro de J, en vez de compare tú, colócale ahí mayor. mayor a 0. Mayor que dis.registro de J más 1. Un paréntesis, hay un paréntesis de más. Al final. Ya, veamos qué error nos dice ahí. El operador mayor que no está definido, ¿no es cierto? Ya, ese es uno de los inconvenientes que tenemos, que cuando el tipo de dato es genérico, no sabe cómo tratarlo. Vamos a ayudarle un poquito más. Permítame, le voy a compartir el escritorio para ir viendo. Bueno, aquí nos va mostrando lo que ya hicimos. Declaramos un objeto que le llamamos al integer, ¿cierto? Y también un objeto que llamamos en cambio con un string. Lo que ya hicimos, que nos muestra que estamos usando el integer o el string. Y en el valor, bueno, lo que nos faltó de pronto es hacer el get
para ver el valor que nos retorna, que es un integer, o el get, que nos está retornando un string, pero dentro de valor se está almacenando en un caso un integer, en el otro caso un string. Ya. Puntos importantes sobre los genéricos. Los genéricos funcionan solo con tipos de referencia, eso sí les dije. Y al declarar una instancia de un tipo genérico, el argumento de tipo pasado al parámetro debe ser uno de referencia. No se puede utilizar un tipo primitivo, eso sí les había dicho. Los tipos genéricos difieren según sus argumentos de tipo. Un punto clave a entender sobre los tipos genéricos es que una referencia de una versión específica de un genérico no es compatible con otra versión del mismo tipo. Es decir, yo no puedo asignar un genérico que yo declaré con integer a un genérico que yo declaré de string, aunque sean de la misma clase, como el tipo de dato es un parámetro, no puedo yo asignarle el uno que guarda integers o al otro que guarda strings o viceversa. No hay cómo reutilizarlos si su parámetro es diferente, porque entiende que son objetos de un tipo distinto, aunque sean objetos de la misma clase. Ya, ahora, si quisiéramos enviar más de un genérico, la idea es colocar una coma después del T y otra letra mayúscula, que en este caso puede ser el B, para decir que va a manejar con dos tipos de datos. Ya haremos un ejercicio manejando dos tipos de datos. Por lo pronto estamos solo con uno. ¿Qué nos está ocurriendo a nosotros dentro de nuestro tipo de dato genérico? Que nosotros queremos, por ejemplo, que tenga el método compareTo, el objeto que le mandamos como parámetro. Al ponerle tan genérico como le hemos mandado solo como T, Java todavía no puede inferir qué métodos sí tienen nuestros objetos que estamos guardando dentro del arreglo. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Limitándolo el tipo de dato. ¿Sí? Usted va a ordenar, ¿cierto? Esa es la idea de nuestra clase que hemos creado. Va a ordenar un conjunto de objetos que le metemos dentro, pero podemos limitarle el tipo. ¿Para qué le limitamos? Para que de alguna manera Java sepa que ese tipo de dato genérico no es cualquiera, sino que ya le vamos a dar una idea de qué tipo de objeto debe tener. Por ejemplo, nosotros necesitamos que todos los tipos de datos que vamos a enviar ahí como parámetro tenga la clase compareTo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por eso dice, esto está bien, pero para muchos propósitos a veces es útil limitar los tipos y entonces se puede pasar a un parámetro de tipo. Por ejemplo, le colocamos ya no solo T, donde queda bastante abierto que cualquier objeto ingrese, sino que ya le decimos extend de una superclase, de una clase, que sea extendido de una clase. Y ahí sí ya va a entender que ese método ya tiene algunos métodos, al menos que existen en la clase base, como el compareTo, y eso nos va a ayudar en el ordenamiento. Pues dice, los tipos delimitados son especialmente útiles cuando se necesita asegurarse de que un parámetro de tipo sea compatible con otro. Bueno, vamos a utilizar esto inicialmente, T extendido de una superclase. Digamos que, ahora sí, regresemos por favor a Kevin, a ver tu pantalla. Muy bien, entonces, Listo. vámonos para arriba. Digamos que nosotros, vamos, antesitos de eso, veamos tu proyecto, ¿cómo lo tienes? Este de aquí mismo. Ajá, quiero ver el proyecto. Ya, tenemos. Ujú. El que estamos usando ahorita, ¿cuál es? No, este no es, este es elemento. Ajá. Ya, y tenemos este paquete y tenemos la clase persona, ¿cierto? Vámonos a la clase persona, por favor. ¿Ya? La clase persona debe tener un método llamado compareTo. Tiene el equals, que sí tiene, y creemos el método compareTo a nivel de persona. En este caso sirve el que tenía acá, creo, este mismo.
Ujú. Bueno, está hecho para producto, pero le modificamos para que sea para personas. ¿Ya? En lugar de producto, pero es una persona. Es una instancia de una persona. Transformamos a persona. Igual comparamos con el nombre Solo el nombre. Esto de aquí para sería. que sea mayor. Dos personas podemos compararlos con el nombre. ¿Está bien? Esto de aquí Sí. sería en el caso de querer compararlo con el stock. En el caso de que los nombres sean iguales. Ya, en el caso de que son iguales, retornamos el 0. Si no, comparamos el nombre con el otro nombre y si es igual a 0, bueno, para mí sí son iguales. ¿El igual cómo está comparando? Muéstrame el igual. El igual se está comparando con nombre, edad y género. Ahí está comparando el igual. ¿Ya? Bien, entonces bajémonos al compare to. Va a comparar el nombre, si es igual. Si es igual el nombre, vas a retornar, no me parece un poquito bien esa lógica, porque finalmente el compare to tiene que mandarnos, si es menor, digamos que el compare to vamos a utilizar para ordenar. Si son iguales y el equals nos está comparando todos los atributos, los 3 atributos que tiene para decirnos que son iguales. Si no son iguales, digamos que vamos a enviar solamente el compare to del nombre, ¿sí? No, si el nombre es el mismo, retornamos -1 y le estamos diciendo que el uno objeto es menor que el otro, aunque tengan el mismo nombre. Esa partecita me parece que no estaría bien. Quitémosle el if y solo mandemos en el else el return del this.nombre compare to con el nombre. Y ahí tendríamos el compare to de la persona a través del nombre. Listo. Ya, ahora, tenemos ahí nosotros una persona, súbete. ¿Ya? Una persona tiene un nombre, una edad, un género. Listo. Creemos una clase profesor heredada de esta clase persona. Superclase. Ajá. Ya. Lo voy a crear desde aquí dentro. Vale. Muy bien. Digamos que el profesor tiene un atributo adicional que es el sueldo de tipo doble. Bien, que tiene que llegarle al profesor también el nombre. El constructor debe recibir nombre, edad y género. Y eso le enviamos como parámetros al super. Pero envíe. No. El profesor tiene que llegarle como parámetros un nombre. A ver. Aquí mismo. Ajá. Ahí va un nombre. Pero con un nombre de un parámetro string. Eso. Un int de la edad. Un char del género. Y ahí sí un doble del sueldo. Y el super, o sea, lo que crea esta persona es con el nombre, con la edad y con el género. El género. Y asignas a this.sueldo el sueldo que te llegó como parámetro.
Muy bien, ahí tienes el constructor del profesor. ¿No es cierto? Vamos a ver. La persona. Creémonos una enumeración, un tipo de dato dentro de esta clase, una enumeración que se llame tipo de persona. A ver si me acuerdo, era enum. ¿Sí? Ajá, pública enum, hagámosle pública. Llamémosle tipo persona. A ver si no me acuerdo El muy bien. nombre le falta. Ajá, el nombre. El Espacio, nombre. tipo Tipo. persona. Ajá, tipo persona, ¿ya? Y lo que vas a tener dentro, por ejemplo, es profesor, coma, alumno, Alumno. ajá, y un administrativo. ¿Ya? Digamos que esos son los tipos de persona. Listo. Ahora, dentro de persona creemos un atributo. Póngale a esos atributos privados, por favor. Tanto al nombre, a la edad, el género, también colóquele, hágale que sean privados. Ujú. Bien, y ahí declaremos un atributo adicional que es de tipo persona, que se llame tipo. No, de tipo persona, no de persona. Ah, Del tipo numeración, exacto. Tipo persona. aquí. Ese. Tipo persona, ajá. Y se llama tipo. Muy bien. ¿Ya? Y vamos a decir que como parámetro a persona, recibe también este tipo de persona. Coma, tipo persona. Un tipo. Y en this también le ponemos eso. Muy bien. Parece profesor igual. Ya, ahora el profesor, no queremos que le reciba el tipo de persona. En esta clase ya sabemos que el tipo es profesor, entonces ahí vamos al constructor del profesor. Y después del género en el super, después del género, coma, persona, punto, tipo persona, punto, profesor. ¿Sí? Cuando creamos un profesor, ya le asignamos que este es un tipo de persona profesor. ¿De acuerdo? Listo. Creémonos otra clase extendida igualito de persona que se llame alumno. Copiese del profesor todos los parámetros. Y bien, le manda el super, todo igualito como tenemos en el otro. Ya. Eso. Ahora el tipo de persona ya no es profesor. Póngale persona.tipo persona.alumno. Correcto. ¿Ya? Y ahora tenemos que declarar algo adicional que tenga un alumno que no tiene una persona. Por ejemplo, pongámosle el número de créditos que tiene aprobado. Privado, int, ¿cierto? Créditos aprobados. ¿Ya? Y entonces aquí el alumno no recibe un sueldo, sino recibe un parámetro llamado de tipo int. Exacto.
¿Ya? Muy bien, ahora creémonos la clase extendida administrativo. Bien, también extendida de persona. Ujú, muy bien. ¿Qué parámetro puede tener un administrativo? Por una parte, si tiene un sueldo. Entonces creémosle private, tipo doble, un sueldo. Y pongámosle de tipo string un cargo. Private también. Bien. Y entonces va a recibir el administrativo, correcto, un sueldo y un cargo. Listo. Muy bien. Ya luego le hace los gets y los sets para las variables privadas que tenemos del sueldo, del cargo, ¿cierto? Para las 3 clases. Y lo mismo para el alumno. Para el profesor. Muy bien, ahí ya tenemos las 3 clases. Tenemos profesores, alumnos y administrativos. Ahora sí, vámonos a nuestros métodos de ordenamiento. Entonces, arriba, cuando declarábamos el parámetro t, nosotros le vamos a decir que este t ya le vamos a limitar ese tipo de dato genérico porque necesitamos que lo que vayamos a ordenar tenga al menos el método compareTo, por ejemplo. Entonces, ahí le vamos a ir extendido de persona. Entonces, este T ya no es un T cualquiera, ya va el rato que le pusimos este extend de persona, significa que ese parámetro va a ser de cualquier objeto que sea de la clase persona o cualquier clase derivada de esa clase persona, ¿sí? Vámonos para abajo a donde estábamos ordenando el de la burbuja y ahí usemos el compareTo, que ya si le das registro de J punto, ya te va a aparecer el compareTo. Si estaba como público en persona, Zona string. Le tengo. a ver, vamos a ver el compareTo public. ¿Y el compareTo? ¿En dónde le hicimos? Si se me a ver. No es. Creo que está en este de aquí. Y lo voy a mover. Bueno, eso no importa. Ujú. Ahí sí ya tenemos el compareTo y podemos comparar con this registro de J más 1. Pero era this.registro entre corchetes J más 1. Aquí, dentro. This.registro de J más 1 entre corchetes. Y si esto creo que decía mayor que 0. Exacto, así creo que estaba el método de ordenamiento. Entonces ahí sí le intercambiaba y le colocaba. ¿Ya? Sí, creo a ver dónde estaba aquí.
Ordenamiento, sort. Ajá, Mayores que 0, sí. ya. Entonces, ya tenemos el método sort burbuja que va a ordenar justamente. Hagamos un método que nos imprima. Creo que lo tenía por aquí mismo, a ver. Ajá. Este. Creo que no sería el registro len, sino al size. Sí, a ver. Ujú. Estaría. A ver. No, sí. No necesitamos preguntar el null porque como ya tenemos el size, ya no es necesario. Entonces simplemente esta línea de código. Print en la posición indis.registro de i. El toString me va a funcionar aquí, ¿no es cierto? De la persona. Ujú. Sí, solamente sería el print de la n de todo eso. ¿Ya? Fijémonos cómo se ve el toString de la persona. Ahí tenemos el toString, el nombre es, la edad es, el género es. Posiblemente nos falta el tipo de persona, colocarle. Muy bien, ahí tenemos el toString a nivel de persona. Listo. Vámonos al main. Ya. Aquí ya nos empieza a dar error cuando le estamos mandando el tipo de dato integer porque el constructor ya no nos acepta el integer, ¿sí? Métodos de ordenamiento nos va a permitir solo derivados de la clase persona, clases extendidas de la clase persona. Entonces vamos al main. Y entonces ya quitemos este integer, este string, y el único que nos funciona en realidad es el de persona. ¿Ya? Entonces, por aquí deberíamos enviarle un arreglo de personas. Declaremos un arreglo de personas. Le creo La directamente. cantidad, ¿no es cierto? Digamos, metamos 10 personas ahí. Y ese arreglo de personas. Y ahora coloquemos unas personas dentro de la posición. Hola. Ujú. Y aquí elijo el tipo. Ajá. Creemos, por ejemplo, de alumnos. Ajá. Yo, alumno. Envíe los datos. Necesita nombre, necesita edad. Nombre, edad, género, puntos. Ujú. Eh, Ya, es- entonces, eso. En la posición 1 coloque otro. Alumno está bien. También. Ujú.
¿Puedo crear otro tipo de dato? No, todos ¿O el alumnos. mismo? Sí, Alumno. todos alumnos. Muy bien. Modifiquemos la definición del arreglo persona. No le haga ñu de persona, hágale ñu de alumno. Aquí. Ajá. Ya. Ahora enviémosle al método de ordenamiento justamente ese arreglo de personas. Puedo comentar. Ahí, ajá. Ya. Pero sería no es una persona, sino es un alumno lo que le llamarías por ahí. Y también acá. ¿Qué nos dice? Déjame ver qué error nos dice. Vamos a la definición de métodos de ordenamiento. Ya, pues estamos diciendo que vamos a recibir un arreglo de personas. Donde T es un arreglo. Esto está bien. Vamos al main. Quítale el arreglo de aquí. Solamente cuando le digas métodos de ordenamiento, dile solo alumno. Quítale el arreglito ese y de acá, del inicio también. Exacto. Ya que nos dicen arreglo de personas, en tipos incompatibles. Persona no puede ser convertido a un arreglo de alumno. Alumno, alumno. Y persona no puede ser convertido. Arreglo de personas. Está declarado como alumnos, ¿no es cierto? Súbete. Ah, es que dice persona acá. Ponle alumno también en la declaración inicial. Eso. Ya. Ahí sí. ¿Ya? Y ahí sí démosle OV5 punto. ¿Ya? OV5 punto. El método de ordenamiento. Bueno, llamémosle el ordenar. Se llamaba sort burbuja, creo.
Exacto, y ob5.print. Ya, ejecutemos. Ya, nos ordenó por nombre, utilizando el método de la burbuja. ¿Ya? Y estamos guardando alumnos. Ahora cambiemos la lista. Y ahora en lugar de alumnos ponga profesores. O cree una nueva lista, cópiese esa y cámbiele para que sea profesores. Persona 2, arreglo de persona 2 solamente. Persona 2, en lo donde colocas todos los profesores, el nombre del arreglo ya se llama arreglo de persona 2. Muy bien, y ahora llámele al método de ordenamiento con el arreglo de persona 2. Y recuerde, ahí recibe un profesor. Ya, nos sirve el mismo para ordenar ahora profesores, que podría ser un arreglo diferente. ¿Sí? El tipo este ya es un profesor. Si nosotros cambiamos el toString, por ejemplo, de la clase alumno, de la clase profesor, de la clase administrativo, podemos mandar a imprimir diferente, o todos los atributos que tiene un profesor, todos los atributos que tiene un alumno o un administrativo. Mírela en la persona cómo está creado el toString. Copiéselo. Póngale dis.nombre o super.nombre. Se puede llamarle al super.toString, por ejemplo, que le va a devolver un string. Quite todo lo que dice el nombre, Quite todo eso, exacto. Y ahí le llama, por ejemplo, super.toString. ¿Ya? Más. Y ahí le concatena el campo adicional que tiene un profesor, que es el sueldo. Ya, probémosle. Mándale correr de nuevo al inicio.
¿sí? Bueno, nos falta un espacio. Pero ahí está llamando al toString del profesor y el profesor tiene un sueldo como campos adicionales. Y un espacio es. Este tiene créditos aprobados en lugar de sueldo. Bien. Y el del administrativo tiene un sueldo. Y tiene un cargo. Bien, y ahí usted ya podría crear un arreglo diferente de administrativos. Y lo que hicimos fue una clase genérica, que es el método de ordenamiento, que va a recibir como parámetros listas de alumnos, profesores. También podría recibir personas de la forma más básica, ¿no es cierto? Alumnos, profesores, administrativos, personas para ordenar. Sí, estamos ordenando objetos de diferente tipo. Obviamente, porque nuestro método sort necesita el compareTo, tuvimos que limitar para que el tipo no sea tan genérico como tal, sino que sea heredado de la clase persona en nuestro caso. ¿Sí? No sé si tenga alguna duda, alguna pregunta hasta ahí sobre el uso de los genéricos. Dice, yo cuando llamo al sort me da error. A ver, veámoslo. Dice que está en el compare to el error. Gracias, Kevin. Ya te puse 2 puntitos de actuación. Veamos, Héctor, qué me dice. A ver. No puedo invocar el compare to porque el registro está null. Ah, tienes un null por ahí. A ver, déjame ver el size o el compareTo hasta el size menos 1 del compareTo. J más 1. El size, hasta el line. Es diferente, ¿sí? Eso está bien. En algún lado tienes un null. Veamos por qué tienes un null. Veamos el principal. Pero uno tienes 2 veces el 2, estás sobreescribiendo el 3, el 4 no tienes Ok. Ah, fuck. en el 4 está un nulo. ¿Será eso? 5, 6, 7. Sort. El sort hay que imprimirlo. Ajá, luego le llamamos obj5.print. Ah, No tienes el método print. Le creamos igualito, le copiamos el método print que teníamos hecho de la estructura de datos que creamos del arreglo. mm, Ahí tienes el print. El método de ordenamiento. Ujú. También el isempty. Es, sí,
Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más con algún problema? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien levantó la manito? ¿Alguien bajó la manito? Yo era, profe, disculpe. Dígame. En la parte en donde declaró un arreglo, así donde puso persona, arreglo de personas, de ahí puso alumno. ¿Por qué ahí daría un error al momento de llamar el método de ordenamiento? ¿No se supone que, o sea, persona sería el dato general y alumno sería su dato covariante? Ya, lo que pasa es que estábamos declarándole todo, tiene que coincidir. El arreglo tiene que ser, si estás llamando a personas, en todo lado debe decir persona. Y cuando es alumno, en todo lado alumno. Lo que pasa es que nosotros estábamos diciendo que íbamos a recibir un arreglo de alumnos y luego en la declaración estábamos poniendo como un arreglo de personas. Por eso nos estaba dando ese inconveniente. Pero sí podríamos modificarle para que nos reciba un arreglo de personas y no va a dar ningún problema. Listo, Inge. Muchas gracias. Ya te pongo tu puntito. Le hice una cosa sobre la tarea. Ajá. Esto yo le hice con dobles en vez de con ints que son de 32. Las dobles son de 64, ¿no? Eso encontré en un libro. Sí, sí. Ajá. Ok. Mauricio, ¿quieres decirme algo? Sí, profe, pero es referente a lo que vimos en temas anteriores, que era sobre el garbage collector. Solo Ujú. quería saber si es que a ver, cuando creamos un tipo de dato y no lo usamos, nos marca un warning, ¿no es cierto? Quería saber si es que ese warning es la marca que nos pone el garbage collector para saber que no está utilizando y lo después borrar. No, no en realidad. Lo único que está diciéndote, pero ahí te está diciendo quién, el Eclipse te está diciendo que estás reservando espacios en memoria que no estás usando, o sea, estás desperdiciando memoria. Entonces no lo va a borrar, solo nos dice que no estamos usando. Ajá, Ya, solo eso era. Gracias. muy bien. Te pongo tu puntito. Listo, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos el día de hoy. En nuestra siguiente clase seguiremos viendo un poquito más avanzado acerca de los genéricos y también vamos a ir de la manito caminando con un método de ordenamiento. La burbuja es iterativo y vamos a hacer un método de ordenamiento que sea recursivo. ¿Ya? Entonces, eso será para nuestra siguiente clase. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Bye, Hasta bye. luego, Hasta luego. profe. Gracias, que tenga un buen día, profe. Hasta luego con todos.